Ahora continuamos con el análisis de las instituciones que financian los procesos de integración, tanto en el Mercosur como el de la Unión Europea. Pero antes de hablar de estas instituciones, tenemos que remarcar y volver a las bases de nuestra investigación. Nuestra base son los Objetivos de Desarrollo Sostenible puestos por la ODS. En nuestro caso específico vamos a hablar de la salud y del bienestar. Los países deben brindarle a su población la salud correspondiente, que tiene distintas áreas o aristas, ya puede ser la salud física como la salud mental. También puede ser parte de esta obligación de los países educar a la población con respecto a la salud o a su salud. Pero ¿cómo los estados brindan la salud a su población? Bueno, lo realizan a través de instrumentos de financiación. A continuación vamos a analizar los instrumentos de financiación que tiene la Unión Europea. Pero antes de este análisis debemos determinar que existen dos características que generan que estos instrumentos sean viables. En principio, la Unión Europea tiene primacía absoluta, lo que significa que la norma comunitaria prima por sobre cualquier norma interna y además tiene eficacia directa, que significa que una vez implementada la norma ya empieza a tener obligatoriedad, ya sea para los estados como para los propios individuos. Estas dos características permitieron construir una arquitectura financiera que produzca la propia financiación de la salud. En nuestro análisis nos vamos a estar enfocando en tres instrumentos dentro de la Unión Europea, a sabiendas de que existen otros. El primer instrumento que vamos a analizar es el Programa de Salud de la Unión Europea. Este consiste en la preparación, prevención y respuesta ante cualquier crisis que tengan los estados partes de la Unión Europea. Estas prevenciones surgen principalmente de reservas de insumos, así como de personal sanitario listo para su despliegue en caso de emergencias. Asimismo, este instrumento da el acceso a los individuos y a los ciudadanos de los insumos indispensables en caso de alguna crisis. También lo que genera es la labor de la Comisión en áreas de relevancia política y social, como por ejemplo la lucha contra el cáncer. Este sistema va más allá del simple hecho de brindar recursos. Su diseño incentiva las políticas nacionales de salud, disponibilidad de fondos y hace uso de su presupuesto propio para asegurar el cumplimiento de las medidas por parte de los estados. El segundo dispositivo que vamos a analizar es la Autoridad de Preparación ante Emergencias Sanitarias, o por sus siglas en inglés, ERA. Su principal función recae en generar contramedidas médicas y tiene la facultad de garantizar respuestas rápidas. Su enfoque no es retrospectivo, sino más bien mira hacia el futuro buscando prever las posibles amenazas transfronterizas que pueden haber. Cumple una función financiera dual. Por una parte, gestiona contratos de adquisición de contramedidas médicas, fortaleciendo la posición negociadora de la Unión Europea. Por la otra parte, tiene la facultad, mediante el ERA Invest, de conseguir capital privado para el desarrollo, la fabricación y la producción de contramedidas médicas. Y por último, nos queda analizar el mecanismo para la recuperación y la resiliencia. Es un instrumento financiero temporal y de gran escala, cuyo propósito principal recae en la financiación de planes nacionales e inversión y reforma que impulsen la recuperación económica y la transformación estructural de los propios Estados miembros. La visión que prima en este mecanismo es la relación intrínseca entre la salud y los compromisos de reformas estructurales por parte de los estados. Por ejemplo, pueden modernizar los sistemas sanitarios, invertir en equipos de alta tecnología, reforma de atenciones primarias y comunitarias. A continuación vamos a analizar los instrumentos de financiación de la salud por parte del Mercosur. Pero primero, tenemos que decir que el Mercosur es una organización de carácter intergubernamental. La soberanía nacional es prioritaria. Esto vulnera la profundización de la integración. Las decisiones del Mercosur no generan primacía directa, y es requerida la transposición. Esto quiere decir que su obligatoriedad depende de la incorporación de las normas al derecho interno por cuenta de los estados partes. La falta de la integración sanitaria generalizada en el Mercosur por la ausencia de mecanismos supranacionales robustos, ¿significa que carece de herramientas de solidaridad? No. A pesar de esta simetría institucional, el Mercosur ha desarrollado un mecanismo de corrección económica. El instrumento más importante para el financiamiento en el Mercosur es el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur, o mejor conocido como FOSEM. Este fue el primer fondo de financiamiento solidario de bloque, diseñado para reducir las propias asimetrías. Opera bajo un sistema inverso y solidario. Economías más grandes aportan más dinero, mientras que las economías más chicas reciben una proporción superior de los fondos, que al mismo tiempo estos no son reembolsables. Este sistema de contingencia solidario quedó a la luz en los hechos ocurridos en la propia pandemia.
en el cual mediante la decisión CMC 01 del 20 se asignaron recursos financieros extraordinarios para la lucha contra la emergencia sanitaria y se liberó a los estados de la obligación de aportar el 15% de su financiación interna, lo cual fue fundamental para garantizar el uso expedito de recursos y evitar demoras. Hemos visto que el derecho a la salud es un mandato estatal y que el financiamiento es el factor determinante para su cumplimiento. La Unión Europea utilizó la transferencia de soberanía para construir un sistema jurídico con primacía, que a su vez le permite crear fondos supranacionales que le permiten dirigir la política sanitaria. Por otra parte, el Mercosur se enfrenta al desafío de la fragmentación normativa y la dependencia de la voluntad política nacional. No obstante esto, ha logrado construir mecanismos solidarios como el FOSEM que dejan en evidencia su capacidad de reacción y resiliencia ante las eventuales crisis. El desafío principal recae en generar una agenda común, con metas claras, coherentes y creíbles. La clave radica en la armonización efectiva de los intereses. Para cumplir con la meta de la ODS 3 necesitamos asegurar que el derecho a la salud no solo es un enunciado legal, sino una realidad financiera respaldada por inversiones estables y predecibles. ¿Por qué el Mercosur no tiene un presupuesto sanitario? El Mercosur no puede financiar salud de manera conjunta porque está estructurado como un bloque intergubernamental y no supranacional. Esto quiere decir que no existe un nivel regional con capacidad de recaudar, administrar o ejecutar fondos comunes. Todo depende de los estados partes. Además, el requisito del consenso implica que si uno de estos estados no quiere avanzar en el financiamiento común, simplemente no se avanza. A diferencia de la Unión Europea, no tiene primacía jurídica ni un presupuesto central como el que sostiene el programa europeo. Entonces, cuando nos preguntamos por qué el Mercosur no tiene un presupuesto sanitario, la respuesta es institucional, porque el diseño del bloque no le da ese poder. Depende del financiamiento nacional y de los instrumentos muy acotados como el FOSEM. La solución propuesta es el mecanismo de coordinación y asistencia sanitaria transnacional. El objetivo es crear una estructura que le permita al Mercosur coordinar, financiar y generar políticas sanitarias sin modificar su naturaleza intergubernamental. El principio de esta será el fortalecimiento de la cooperación sanitaria regional bajo los criterios de solidaridad, evidencia científica y subsidiariedad, con el fin de promover la armonización de técnicas, facilitar compras conjuntas y coordinar respuestas ante emergencias. La estructura institucional estará dada por los Ministerios de Salud de los Estados partes y el subgrupo de trabajo número 11. Además, participarán en la coordinación las unidades técnicas regionales, los puntos focales de cada nación y grupos de expertos que evaluarán las tecnologías sanitarias. Se crearán mecanismos operativos como la Plataforma Regional de Datos Epidemiológicos, que buscará intercambiar y analizar los datos e información de la salud pública de cada estado parte. La red de laboratorios nacionales para fortalecer la capacidad de diagnóstico y de vigilancia conjunta. Protocolos de evaluación de tecnologías sanitarias para estandarizar la incorporación de nuevas tecnologías y medicamentos. Se buscarán compras conjuntas y reservas estratégicas para garantizar el acceso equitativo a los insumos críticos y medicamentos. Y basada en la Resolución 23 del año 1995, se creará el Registro Farmacéutico del Mercosur, que buscará agilizar la aprobación y comercialización de productos farmacéuticos dentro de la región. En cuanto al financiamiento, el desembolso inicial será de $50 millones distribuido de la siguiente manera. 20 millones serán destinados a la creación de la Unidad Técnica Regional, 15 millones serán asignados a la Reserva Estratégica Regional, 10 millones serán destinados al desarrollo tecnológico y 5 millones para la cooperación técnica. Fondos provendrán de aportes ordinarios y del FOSEM, Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur. Se establecerá el protocolo de referencia y reembolso. Allí se les reconocerá a los ciudadanos el derecho a acceder al servicio de salud en otro estado parte. Este acceso será aplicado cuando el tratamiento requerido no esté disponible en el estado del cual la persona es parte o implique una demora significativa que pueda generar una afectación a la salud. El reembolso de los gastos en los que hubiese incurrido la persona se realizará conforme las normas nacionales de cada estado parte y según lo que indique la unidad técnica regional. El norte de este mecanismo es ir hacia un espacio sanitario común.
La protección del derecho a la salud que se prevé acá busca transformar la cooperación sanitaria, que hoy es un acto de buena voluntad, a una obligación jurídica. Esto se va a lograr creando normas no vinculantes que, acompañadas por protocolos y tratados, evolucionarán progresivamente hacia instrumentos legales obligatorios y mecanismos institucionales para garantizar el acceso universal a la salud. Esta propuesta busca fortalecer la gobernanza sanitaria regional mediante una responsabilidad compartida, donde la soberanía nacional es complementaria y no sustituida. Las decisiones se toman a nivel regional solo cuando no se pueden alcanzar los objetivos adecuados a nivel nacional. Además, este mecanismo busca reducir las asimetrías en los sistemas de salud de los Estados partes, fortaleciendo así la respuesta regional ante emergencias y garantizando el acceso equitativo a bienes esenciales a todos los miembros del Mercosur. El uso del FOSEM como mecanismo solidario demuestra la viabilidad financiera de este enfoque. La experiencia comparada de la Unión Europea nos demuestra que los mecanismos financieros son esenciales para una integración sanitaria efectiva. El Mercosur puede y debe adoptar estos modelos respetando su naturaleza intergubernamental, aprovechando las estructuras existentes y construyendo sobre los precedentes sólidos como el laudo neumáticos remoldeados. Bueno, como vimos a lo largo de este trabajo, la salud no reconoce fronteras. Como sabemos, en nuestra región las poblaciones que viven cerca de zonas fronterizas se mueven, se desplazan todos los días, ya sea para trabajar, para estudiar y sobre todo para acceder a los servicios básicos. Esto significa que los sistemas de salud de un país impactan directamente en el sistema sanitario de otro, ¿no? Cuando hablamos de la salud transfronteriza como un imperativo regional, hablamos de que esto no es una opción, sino que es una necesidad práctica en cuanto a que principalmente las emergencias sanitarias, como vimos durante la pandemia del COVID-19, ya sean las epidemias, brotes, desastres naturales, tampoco respetan fronteras, y si un país las aborda aisladamente, entendemos que va a terminar respondiendo tarde. Además está la cuestión del acceso a la salud, por lo que hay tratamientos, diagnósticos, tecnología y todo tipo de medicaciones y fármacos que no están disponibles en todos los países. Para eso creemos que se requiere la integración regional para que exista una intensa coordinación entre los estados para el intercambio de datos, la vigilancia conjunta, protocolos comunes y mecanismos de movilidad sanitaria para atender a las poblaciones que se desplazan en el Mercosur. Por eso creemos que si no pensamos la salud a nivel regional, dejamos desprotegidos a las poblaciones que más lo necesitan y debilitamos la capacidad de respuesta para atacar entre los desafíos demográficos más importantes que existen actualmente en nuestra región. Observamos en primer lugar al envejecimiento poblacional, que notamos un claro aumento de la esperanza de vida en los últimos años, así como una disminución de la natalidad, lo que produce una demanda en los cuidados sanitarios crónicos y la presión sobre los sistemas de pensiones y salud. Por otro lado, la migración transfronteriza, la movilidad de poblaciones entre los estados parte, que requieren mecanismos concretos para garantizar la continuidad asistencial y el acceso a servicios de salud sin interrupciones en cualquiera de los estados partes, sin importar de qué país son nacionales los pacientes. Por otro lado, la urbanización y la ruralidad, la concentración demográfica de la población en centros urbanos contrasta con la dispersión rural, lo que genera una brecha significativa para el acceso a infraestructura y a los profesionales sanitarios, que por lo general suelen concentrarse en las grandes ciudades, quitando la importancia a la población rural. Y por último, la doble carga de enfermedad con la que tiene nuestra región, por lo que simultáneamente
se enfrenta a enfermedades infecciosas y por otro lado hay un crecimiento acelerado de enfermedades no transmisibles que exigen respuestas de salud concretas. Por lo que abordar estos desafíos demográficos es crucial, entendemos, para la sostenibilidad de los sistemas de salud de cada uno de los estados parte del Mercosur y la efectividad de cualquier iniciativa de integración sanitaria. Para comenzar a estudiar los mecanismos de integración en materia de salud, el elemento decisivo a tener en cuenta es el financiamiento, porque podría existir normas, voluntad política o mecanismos de coordinación entre los estados, pero en caso de que no exista un mecanismo claro y reglas claras de financiamiento, todos los procesos de integración serían limitados e insuficientes. Así que para eso vamos a analizar, comparar los mecanismos de la Unión Europea con los del Mercosur. En primer lugar, la Unión Europea es un caso único porque no solo coordina políticas sanitarias, sino que invierte directamente en ellas. El ejemplo más claro es el programa Unión Europea para la Salud, con un presupuesto muy importante, actualmente de 5.300 millones de euros, lo que permite financiar infraestructura, compra de equipamiento, digitalización, reservas estratégicas de medicamentos y programas de prevención. Por otro lado, la Unión Europea complementa este fondo con los fondos de cohesión que aportan miles de millones para reducir desigualdades sanitarias entre los países, por lo que gracias a eso las regiones más pobres pueden construir hospitales, modernizar laboratorios o modernizar también los sistemas de vigilancia epidemiológica. Esta base económica hace posible sostener políticas sanitarias comunes, compras coordinadas y mecanismos regionales predecibles. Sin embargo, en cuanto al bloque de Mercosur, el financiamiento se da de manera limitada y fragmentada, ya que el bloque no cuenta con un fondo sanitario permanente. El único fondo regional es el FOSEM, existe para reducir las asimetrías estructurales y financiar proyectos económicos y sociales, pero su escala es muy pequeña en relación a la que se da en la Unión Europea. En la pandemia quedó claro que sirvió para emergencias, pero no alcanzó para sostener políticas públicas sanitarias de manera continua. El Mercosur funciona bajo... Bueno, muchas gracias por su tiempo. Queríamos, a modo de síntesis, cerrar diciendo que la diferencia clave entre la Unión Europea y el Mercosur en cuanto a los diferentes sistemas regionales sanitarios no es solo institucional, sino presupuestario. Por eso decimos que sin financiamiento común no hay integración posible, no hay integración profunda que se pueda llevar a cabo entre los estados. Por eso el mecanismo de coordinación y asistencia sanitaria transfronteriza del Mercosur que proponemos justamente busca eso, una forma realista, gradual y sostenible de avanzar en la integración sanitaria regional. Para eso, seguiremos trabajando desde nuestro lugar para que se concrete y tengamos realmente un sistema sanitario regional que sea acorde a las necesidades de nuestra región. Hasta luego.